Vamos allá. Vamos a explicar esto de la tipificación de variables. Es una palabra nueva, os la tenéis que aprender. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bien, pues lo que va a pasar es que la tabla es para una normal 0, 1. ¿Quién era el 0? El 0 era la media, que su simbolito era nu. ¿Y quién era el 1? Pues el 1 es la desviación típica, ¿vale? Que su simbolito es el sigma, ¿vale? Pues ¿qué va a pasar? Que normalmente eso no sucede, ¿de acuerdo? Voy a hacer el ejemplo que viene en la teoría. Entonces, normalmente no me dicen eso. En el ejemplo me dice, la altura de 600 soldados se distribuye de acuerdo a una distribución normal de media 168, desviación típica 8. Pues primera cosa, la media va el numerito delante y la desviación típica va el numerito detrás. Entonces yo pondría, ahora mi X es una normal de media, a ver que vuelva a leer, 168 y desviación típica 8. Vale, pues la hemos liado. Esto no funciona en mi tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a cambiar a otra variable que sí funciona en mi tabla. Entonces, cada vez que me pregunten aquí, yo tendré que cambiar aquí, y entonces me vendré aquí y entonces responderé ahí. ¿Me seguís? Pues eso es tipificar las variables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues parece una estupidez, pero si necesito un 0, resto. Entonces, la media se resta. ¿Y cómo consigo un 1? Pues dividiendo, no restando. Entonces, la desviación se divide. Y esa es la cuenta que se llama tipificar la variable, y es pasar de una X a una Z. Entonces, si mi X es X, mi Z va a ser X menos 168 entre 8. Y todas las cuentas que me pregunten en X, yo las voy a tener que pasar a una pregunta en Z utilizando esa frase. ¿De acuerdo? Y en realidad todos los ejercicios van a ser así. Es decir, tenemos que saber trabajar con la normal 0,1, pero en ningún ejercicio de partida me dan la normal 0,1. O sea, siempre voy a tener que empezar haciendo esa cuenta. Y ya está. Y una vez que he hecho esa cuenta, pues ya empiezo a hacer los ejercicios de la normal 0,1. ¿Vale? Por eso no os voy a poner 20.000 ejercicios de tipificar, porque en todos los problemas vamos a tener que tipificar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer este ejemplo de la teoría, porque es curioso, ¿de acuerdo? Esto es curioso, no es tipo DAO, pero es curioso. Y es que me dicen que en una población hay 600 personas, me da igual. Me dice, normal tal, Z la he pasado. Y ahora me preguntan, ¿cuántos soldados miden entre tal y tal? Pues yo no sé pensar en persona, yo sé pensar en probabilidad. Y entonces digo, ostras, persona. De personas la gente, pues a lo mejor me podía pasar yo a porcentaje, pero yo solo sé probabilidad. Entonces, ¿qué voy a empezar? Pues voy a empezar haciendo el cálculo de probabilidad, luego voy a pasar a porcentaje y luego a personas. Y normalmente o solo me hacen esto o esto, ¿de acuerdo? Normalmente no tengo que pasar a personas, pero en los problemas sí puede que me jueguen mucho con lo de probabilidades y porcentajes. Pues primera cosita. Dice, ¿cuántos soldados? No, probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que midan entre 166 y 170? La medida, ¿quién era? La X, ¿eh? La X es la de mi ejercicio, ¿vale? Entonces, quiero que X esté ¿entre quién? Entre 170 y 166. No puedo contar personas, no sé. No puedo contar porcentajes, no sé. Pero yo sé calcular probabilidades. Pues la probabilidad de esto. Y ahora pienso, ¿puedo calcular la probabilidad con X? No. No puedo. Así es que tengo que pasar de la X a la Z. ¿Y cómo paso de la X a la Z? Pues con la cuenta que he escrito yo ahí abajo. Ahí arriba, perdón. Z era X menos 168 entre 8. Entonces, el menor igual o el mayor igual se mantiene. Así es que me busco solo el igual porque lo que me interesa es qué numerito va aquí, ¿no? Entonces pienso, si X fuese 166, ¿quién es Z? Pues 166 menos 168 entre 8, se lo pregunto a la calculadora. 166 menos 168 igual entre 8, eso lo podría haber hecho de cabeza, pero bueno, menos 0,25. Entonces este número ya es para la Z, pues el menos 0,25 aquí.
170, pues lo mismo. Si x es 170, a ver que no se ve. ¿Quién es la z? Pues otra vez la cuenta. Z en la x 170 menos 168 entre 8, pues 170 menos 168 me sale 2. 2 entre 8 me sale 0,25. 0,25, 0,25. Y esta pregunta, pues ya sí la puedo contestar, porque la z sí es 0,1. ¿Vale? Pues vamos a contestar esa pregunta. La copio aquí detrás. Era 0,25 y 0,25, uno positivo y otro negativo. Menos 0,25 menor o igual que z, menor o igual que 0,25. Entonces voy a mi esquema o a mi dibujito. Yo es que me sé las cosas con dibujito ya no tengo que mirar el esquema. Entonces, entre un número negativo y ese mismo número en positivo. Entonces, ¿esto qué era? Lo de este menos este. Esto era la probabilidad de z menor o igual que 0,25 menos la probabilidad de z menor o igual que menos 0,25, vale, pero el problema es que este es negativo. Entonces a este le tenía que hacer la cuenta del negativo, a ver si nos acordamos de la cuenta del negativo. Porque ahora quiero menor o igual que el negativo. Entonces como menor o igual que el negativo era el chiquitito, como que me iba al positivo y el positivo era el chiquitito, entonces el grande, que es lo que me contesta, es 1 menos. ¿Me seguís? ¿Sabéis ya trabajar con eso de los esquemas? Os lo sabéis de memoria. 1 menos la probabilidad del que ya voy a buscar, ¿vale? El menor igual que en positivo. Entonces, cuando era negativo, primero me iba a positivo y el positivo mayor o igual que, para el menor igual que, pues tenía que ir con 1 menos, ¿vale? Pues ya está. ¿Qué voy a buscar? Solo un número en la tabla, porque es el mismo, pero lo tengo que buscar 2 veces. No, lo tengo que escribir 2 veces. Pero no lo tengo que buscar 2 veces. Muy bien, no sé dónde está la tabla. Muy bien, no sé dónde está la tabla. Pues espérate que creo que en el PDF está la respuesta. 05987. ¿De acuerdo? Pues lo busco en la tabla. Ay, ¿dónde tengo la tabla? Un segundo. Aquí. Vale, está aquí la tabla. Vale. ¿Quién tengo que buscar? El 0,25. Ya este se puede buscar en la tabla. Pues 0,2. 1, 2, 3, 4 y 5 aquí. A ver que lo vea bien. 05987. ¿Y eso es lo que ponía en el PDF? Sí. Vale. Entonces esto es 05987. Esto es 05987. Pues copio. 05987 menos, corchete, 1 menos 05987. Y he hecho cuentas y según el PDF sale 01974, ¿vale? Entonces, vámonos para atrás. Esta es la probabilidad de Z. Esta es la probabilidad de Z. Pero la probabilidad de Z va a ser, aunque no se ve, la probabilidad de Z, por mi tipificación, va a ser lo mismo que la probabilidad de X. Entonces aquí voy a escribir esa probabilidad. Que hemos dicho que salía, ¿dónde está? 0,1974. Vale, muy bien. Pues esto es la probabilidad. Entonces, ¿cómo interpreto en la vida real la probabilidad? Porque la gente no entiende. O sea, si a mí me preguntan cuántas personas o qué... No, la gente no entiende probabilidades. Es que tú le dices 0,17 y te dice, ¿cómo? No, la gente entiende porcentaje y es así. Entonces, en los problemas casi siempre me van a pedir la pregunta en porcentaje, ¿vale? Pero es que yo en porcentajes no sé, yo sé probabilidades. Pues mi respuesta es que esta es la probabilidad de lo que me estabas preguntando. Pues de probabilidad voy a pasar a porcentajes. ¿Cómo? Multiplicando por 100. Pues 1 y 2, pues 17,74. Entonces vamos a dar una respuesta en castellano con el porcentaje. Pues el casi 20% de los soldados tienen una altura entre esta y esta. El 19,74% de los soldados tienen una altura entre 166 y 170. Y entonces ahora digo, ostras, que me han dicho cuántos soldados había en total. En total había 600 personas ahí, 600 soldaditos. Entonces, si yo acabo de decir que el 19,74% están en esas alturas, ¿puedo pasar ya a contar exactamente cuántas personas? Qué desastre de folio, espero que os entendéis. Sí, pues tendría que calcular el 19,74% de 600 igual a. Y esto es el objetivo de la estadística,
¿vale? Lo que pasa es que en segundo de bachillerato pues nos vamos a quedar muy cortinos y vamos a hacer así muy poquitos problemas y no terminaremos, pero este es el objetivo de la estadística. El objetivo de la estadística es hacer recuentos, establecer conclusiones y más o menos estimar cuántas personas el año que viene van a tal, cuántas personas el año... En esta población que hay 5.000 personas, si suponemos que todo es más... ¿Cuántas personas más o menos van a...? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas personas? Las matemáticas no las saben calcular. Las matemáticas saben calcular probabilidades. Pero es que, claro, de probabilidades ¿a qué puedo pasar? A porcentajes. Y con los porcentajes puedo yo más o menos saber cuántas personas de España tal. Pues sí. ¿De acuerdo? Entonces, este es el objetivo de la estadística. ¿Vale? Los que hagáis ramas sanitarias y esas cosas, yo creo que vais a trabajar más estadística que yo. Yo que encima soy de matemáticas, geometría, no di estadística, ¿vale? Yo me quedé aquí. Yo me quedé en el cálculo de probabilidades. Esto no lo hacía, yo eso no lo hacía, yo me quedaba aquí, ¿vale? Pero los que hacen ramas sanitarias o otro tipo de carreras van aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en segundo de bachillerato, ¿qué vamos a hacer? Ejercicios para probar lavado, es así, ¿vale? Pero que sepáis que la estadística, pues es una de las ramas que más aplicación suele tener en carreras que no son tan técnicas, ¿no? ¿Vale? En otras carreras a lo mejor el cálculo integral es como la base, pero en las carreras que no son tan técnicas, la parte de la matemática y la estadística es una de las más importantes. ¿Vale? Y es de esas asignaturas que normalmente en verano decían, ¿me puedes dar clases de estadística? Porque es que estoy estudiando psicología y la estadística me ha quedado. ¿Vale? Así es que, pues eso, que hay que prestar un poquito de atención a esto. ¿Vale? Venga, ya está.